Hola chicos. Bienvenidos a mi canal La Verdad se revela. Tengo algunas noticias especiales para ti hoy, pero antes necesito que te suscribas a mi canal y presiones el botón me gusta que aparece a continuación. Realmente me haría feliz. Estambul vivió anoche una de esas veladas que marcan un antes y un después en la agenda del espectáculo turco. El teatro histórico donde se celebraba el estreno de la nueva película protagonizada por Kerem Bürsin y Gupse Özay se convirtió en un hervidero de cámaras, focos, alfombra roja y expectación. La cinta, una comedia romántica con tintes dramáticos, ya venía precedida de semanas de promoción, pero lo que nadie esperaba era la asistencia sorpresa de Hande Erçel, que irrumpió en la gala y transformó el evento en noticia mundial. Desde primera hora de la tarde, periodistas y fans se agolpaban en los alrededores del recinto. Carteles luminosos anunciaban la película y drones transmitían en directo el ambiente. Las invitaciones eran estrictas y el protocolo marcaba un orden preciso de entrada para cada celebridad. Gupse, guionista y protagonista, llegó primero, enfundada en un vestido color esmeralda que hacía juego con su característico humor y su carisma. Salió del coche saludando, firmando autógrafos y bromeando con la prensa. Esta noche es para reírnos y emocionarnos juntos, dijo entre risas. Minutos después, apareció Kerem Bürsin con un traje negro impecable, corbata delgada y sonrisa segura. Caminó por la alfombra roja como un anfitrión orgulloso, abrazando a compañeros de rodaje y atendiendo a cada pregunta. Trabajar con Gupse ha sido un sueño. Este proyecto nos ha hecho crecer a todos, afirmó con tono sincero. Las cámaras captaron cada gesto, cada mirada cómplice con su compañera de reparto. Pero la sorpresa llegó cuando, entre flashes y murmullos, se detuvo un coche negro en la entrada. De él descendió Hande Erçel, luciendo un vestido largo color marfil con detalles de pedrería, un maquillaje luminoso y el pelo recogido en un moño elegante. La multitud estalló en gritos y aplausos. Nadie la esperaba, nadie la había anunciado. En cuestión de segundos, su presencia se convirtió en el foco absoluto de la noche. Hande caminó despacio, saludó a los fans y se detuvo para posar ante los fotógrafos. Sus imágenes recorrieron inmediatamente las redes sociales con hashtags como #Hande en la gala, #Kerem Gupse Hande y #Noche de Estrellas. Los periodistas se abalanzaron con preguntas: ¿qué te trae esta noche aquí? ¿Es un apoyo profesional o personal? Ella, con una sonrisa enigmática, respondió: estoy aquí para celebrar el cine turco, para apoyar a colegas y amigos. Esta es su noche. En el interior del teatro, la expectación era máxima. Las cámaras captaron cómo Hande se acercaba a saludar a Gupse con un abrazo cálido y cómo, más tarde, intercambiaba unas palabras con Kerem en tono cordial. No hubo escenas tensas ni desplantes, al contrario, el ambiente era de elegancia y complicidad. Es hermoso ver a tantos amigos reunidos para apoyar una película, dijo Gupse en su discurso antes de la proyección, mirando de reojo a Hande y Kerem entre el público. La película se proyectó en medio de risas, lágrimas y aplausos. Al terminar, el público se puso en pie para ovacionar al elenco. Kerem y Gupse subieron al escenario para agradecer y, en un gesto que no pasó desapercibido, invitaron a Hande a acompañarlos para una foto grupal con todo el equipo. La imagen, con los tres juntos sonriendo, dio la vuelta al mundo como símbolo de madurez, respeto y profesionalismo. Fuera de la sala, las redes sociales hervían. Los fans debatían si esta aparición conjunta abría una nueva etapa en las relaciones personales y profesionales de los actores. Es un mensaje de paz y apoyo mutuo, escribía un club de fans español. Los queremos ver trabajar juntos de nuevo, decía otro desde Argentina. Incluso medios internacionales recogieron la noticia bajo titulares como la alfombra roja que reunió a tres grandes del entretenimiento turco. Los estilistas comentaban cada detalle del look de Hande, los analistas de cine alababan la química de Kerem y Gupse en la pantalla, y los expertos en comunicación celebraban la imagen de madurez que transmitieron los tres. Esta gala no solo presentó una película, presentó un nuevo capítulo en la narrativa del Star System turco, escribió un columnista de un diario de Ankara. Al final de la noche, mientras los invitados abandonaban el teatro, Kerem, Gupse y Hande posaron una vez más juntos ante las cámaras. No hubo declaraciones grandilocuentes ni frases polémicas, solo sonrisas, abrazos y agradecimientos.
Un cierre perfecto para una velada que empezó como un estreno de cine y terminó como un acontecimiento mediático que nadie olvidará. Con esta aparición, Handercel ha demostrado que puede estar por encima de rumores y titulares, que puede apoyar el trabajo de sus colegas y sorprender al público con elegancia. Keran Bürsin, por su parte, consolidó su imagen de actor versátil y caballero. Y Gupse Ozai confirmó que su talento sigue siendo un imán para el público y sus compañeros. Así, la gala de la película se convirtió no solo en el lanzamiento de un proyecto cinematográfico, sino en un símbolo de madurez, reconciliación y brillo colectivo en la industria. Y para los fans, en Turquía y en el mundo hispanohablante, fue la noche en que 3 estrellas brillaron juntas en la misma alfombra roja, creando un recuerdo que alimentará titulares, memes y sueños durante mucho tiempo. Mientras en la alfombra roja todo era glamour y flashes, en los pasillos del histórico teatro donde se celebraba la gala se vivía otro tipo de emoción. El equipo de producción corría de un lado a otro ajustando micrófonos, revisando la lista de invitados y asegurándose de que cada estrella llegara a tiempo a su asiento. Entre ese ir y venir, la presencia inesperada de Handercel había generado un murmullo constante, mezcla de sorpresa y curiosidad. Según ha podido reconstruir esta revista, Hand llegó por una puerta lateral, acompañada por su representante y 2 asistentes. Antes de salir a la alfombra roja, se detuvo unos segundos frente a un espejo para respirar profundamente. «Estás aquí para celebrar el cine, nada más», le susurró su manager. Hand sonrió, se alisó el vestido y dijo, «y para aplaudirlos como se merecen». En otro extremo del backstage, Keran Bürsin revisaba su discurso junto a Gupse Ozai. «Mejor dilo con tus palabras, Keran. La gente te cree cuando eres tú mismo», bromeaba ella. Él reía nervioso, consciente de que la expectación era enorme. Un asistente entró apresurado. «Keran, Hand acaba de llegar». Por un instante, Keran levantó la mirada y guardó silencio. Luego asintió con calma, «Perfecto. Hoy es una noche para todos». Minutos después, ya en el interior, se produjo el primer encuentro. No hubo cámaras, solo los presentes en el hall. Hand entró al salón y se encontró de frente con Gupse. Se abrazaron como viejas amigas. «Te felicito, eres brillante», le dijo Hand. «Gracias por venir, de verdad», respondió Gupse, visiblemente emocionada. Keran apareció unos segundos después. Caminó hacia ellas con paso tranquilo, saludó primero a Gupse y luego a Hand con un apretón de manos y una sonrisa cortés. «Gracias por venir, significa mucho», le dijo él. «No podía faltar, es un gran día para ustedes», contestó ella. El ambiente era cordial y, según testigos, hasta cómplice. En el camerino reservado para los protagonistas, Gupse comentaba con su equipo lo que acababa de pasar. «Esto es lo que me gusta del cine, juntar gente, unir mundos», decía mientras se retocaba el maquillaje. Afuera, los organizadores respiraban aliviados al ver que todo transcurría con naturalidad y sin tensiones. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.